continúa Álvarez Rocío. Soy Álvaro Rocío, médica veterinaria graduada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Me desempeño ahí como adscripta graduada en la cátedra de producción equina, con dependencia en realidad en lo que es el laboratorio de fisiología y fisiopatología del equino del deporte. Nosotros, en este caso, les vamos a contar nuestra actividad formal de extensión, que la denominamos para presentarla con ustedes en este trabajo como actividad extensionista dirigida por alumnos, la contrapuesta de la comunidad. En este caso, fue un trabajo interdisciplinario porque trabajamos alumnos graduados ya de la facultad, o sea, profesionales independientes que se sumaron a nuestra actividad y docentes inclusive de la facultad. La idea era tratar de hacer un reconocimiento, ahora les voy a contar en qué zona igualmente trabajamos, pero tratar de hacer un reconocimiento de las necesidades de ese lugar y también poder evaluar qué era lo que la gente en realidad necesitaba en cuanto a todo lo que sería referido a bienestar animal y salud animal, ¿sí? Nosotros trabajamos en un comedor en particular que se llama La Tapera, que queda en una localidad de Coronel Bransen. Yo soy de ahí, entonces me pareció, digamos, una muy buena oportunidad el poder haber presentado y que haya salido adjudicada esta actividad. Y bueno, esta localidad queda en la provincia de Buenos Aires, como para que tengan una idea, unos 40 kilómetros, 45 kilómetros de La Plata y a una distancia un poquito más, unos 50 kilómetros de Capital. Esta actividad se desarrolló bajo la formalidad de actividad formal de extensión y salió en realidad de la primer convocatoria que se hizo, que se denominó primer convocatoria ordinaria para alumnos, que era la idea de llevar alumnos, digamos, al territorio o proponer alumnos como directores de actividades formales de extensión. Nuestra tarea en este caso la desarrollamos en este comedor, en este barrio en particular, el barrio de La Parada, y ahí lo que hacíamos era ofrecer a gente, porque la actividad estaba orientada principalmente a gente en lo posible de bajos recursos. El área que elegimos es una zona que queda alejada del centro, en un barrio en particular que tiene difícil acceso, que cuando llueve los chicos, de hecho, para salir del barrio, la gente en sí, para salir de ese barrio, se les complica un montón, y donde todavía tenemos bastante todo lo que implica el equino, digamos, como animal de trabajo. La gente se moviliza mucho en este barrio en particular con carros. Entonces tenemos mucho equino de carro, que era, digamos, un factor en particular que era el que queríamos tratar también de tocar. Nosotros realizamos entonces revisiones clínicas, le decíamos atención primaria básica de pequeños animales y de equinos. Y quedaba abierta también la posibilidad que se pudiesen presentar animales de otras especies, que nos trajeran, como es una zona que está en el límite entre lo urbano y lo rural, bueno, la posibilidad de que nos trajeran ovejas, cabras, vacas, que nos preguntaran si tenían dudas con respecto a cerdos, por ejemplo. Hay muchas pequeñas producciones familiares. En este caso, nuestra intención era tratar de concientizar acerca de la tenencia responsable, hablar un poco con la gente sobre qué implica el bienestar animal, transmitirles también nociones básicas de cuáles son las enfermedades más importantes, sobre todo las zoonóticas. Nosotros tenemos muchos problemas, y van a ver que digo mucho nosotros, porque al ser de Bransen, la verdad es que uno lo vive también. Tenemos mucho problema con perros callejeros, donde en teoría son perros que no tienen dueño, animales que dejan todo el tiempo en la vereda y después hay accidentes y resulta que los animales no son de nadie. Los equinos, yo les diría que un gran porcentaje digamos, no tienen un registro, la gente jamás lo ha llevado a un veterinario, menos en esta zona en particular en donde trabajamos. Toda la atención que se hace usualmente es digamos, por preguntarle a un vecino y un vecino le dice que por tener años de experiencia o haber vivido con animales, bueno, ese es todo el manejo, digamos, sanitario que ellos desarrollan con respecto a estos animales. Y con los perros y los gatos también tenemos bastantes inconvenientes por esto de que tenemos un servicio de zoonosis municipal, pero no da abasto para satisfacer, digamos, las necesidades de
todo lo que implica en realidad el partido de Coronel Bransen. Más que nada porque no es solo la localidad, sino que el partido está integrado por otras 5 comunidades más chiquititas, ¿sí? Entonces tenemos un único veterinario y una única asistente que trabaja con ese veterinario para brindar servicio alrededor de 20.000 personas, ¿sí? Así que se torna, digamos, bastante complejo que puedan llegar a satisfacer precisamente eso, por ejemplo, brindar una cantidad de turnos suficientes como para que la gente pueda castrar a sus animales, y en zonas en particular como esta donde fuimos a trabajar, la realidad es que es difícil de desplazarse. El servicio de zoonosis ha tenido muy buenas intenciones porque durante todo lo que fue el año 2018 y hasta que nos agarró la pandemia, estaban empezando a hacer campañas trasladándose ellos para tratar de facilitarle a la gente, sobre todo de bajos recursos, el poder acceder a el castrar sus mascotas. Por lo menos acá en particular, el servicio que brinda Zoonosis es vacunación antirrábica y castración, digamos, no se hace atención clínica. Entonces, nosotros tratábamos de complementar un poquito esto, digamos, que le falta, o precisamente complementarle lo que no puede llegar a brindar, digamos, el municipio. Nos encontramos cuando fuimos a realizar la actividad con que tuvimos una buena concurrencia, tanto de pequeños como de equinos. El tema en este caso fue el tipo de difusión que hicimos. En un primer encuentro tuvimos un gran porcentaje de caninos y felinos. Para que tengan una idea, tuvimos un total casi de 65 animales y prácticamente la mitad fueron caninos y felinos, y casi la otra mitad fueron equinos, y vimos una oveja, 2 terneros, y 2 cabras. Pero bueno, más allá de eso, digamos, el primer encuentro fue más que nada desarrollado con pequeños animales y vinieron a visitarnos, digo yo, 8 equinos. Dentro de los servicios que se daban para equinos, nosotros lo que hacíamos era la revisión clínica y se ofrecía la vacunación antitetánica y también se realizaba el desvasado. Y para pequeños, como mencioné, era la atención clínica básica y hacíamos la desparasitación en aquellos animales que lo requirieran. En el caso de pequeños, ellos nos demandaban todo el tiempo, digamos, o nos consultaban todo el tiempo de si íbamos a castrar. Lo que la gente quería en realidad era castrar. Si bien atendimos distintas patologías, pero su intención final, digamos, era saber si sus animales iban a estar aptos, lo cual también nos llamó mucho la atención, iban a estar aptos para poder ser castrados y que los tengamos en cuenta si lo íbamos a llegar a desempeñar en algún momento. Y en el caso de los equinos, por ejemplo, la primera visita tuvimos una baja concurrencia en comparación con la cantidad de perros y de gatos que se vieron, pero digamos que eso era esperable porque tenemos una zona en donde los equinos no están registrados, es gente, digamos, de campo, un poco más renuente, y la forma de difusión que hicimos fue a través de redes sociales, y en este caso yo, que era de Bransen, me desplazaba hacia el barrio en particular y dejaba folletos para que la gente los viera, inclusive en la propia escuela, para que los alumnos de la escuelita de este barrio La Parada tuviesen acceso a eso y le comentaran a sus padres a ver si así lográbamos que trajeran también a sus mascotas. En la primera visita entonces vimos 8 equinos. Van a ver que en la segunda nos sorprendió porque prácticamente lo duplicamos. Y el tema principal en este caso fue que en el caso de los equinos, ellos nos demandaron prácticamente con todos el desvasado de estos animales. ¿Sí? La vacunación antitetánica, ofrecíamos una primera dosis y una revacunación, y en realidad el esquema completo, hacer las 2 dosis, lo pudimos completar solo en 8 equinos. De hecho, en el segundo encuentro que hicimos, con la cantidad de equinos que teníamos, seguían viniendo, ya era de noche, y no pudimos, de hecho, continuar trabajando. O sea, hubiésemos inclusive incluido más cantidad de animales, pero la verdad es que no nos daban los tiempos, ni el día, ni nada, ¿sí? Así que respecto a eso fue sinceramente muy favorable, y nos encontramos con que ellos demandaban quizás otras cosas respecto de la que nosotros les ofrecíamos. Esta AFE, básicamente, lo bueno que tuvo es que nos permitió
poder reconfigurar, tener eso, la opinión de la gente, o por lo menos en este territorio en particular, de qué era lo que en realidad ellos necesitaban para satisfacer sus necesidades, y también nos permitió reformular toda la actividad como para poder presentarla nuevamente. Esto abrió la posibilidad a tener ahora participación, digamos, por parte del municipio y de otras entidades sociales. Lo que hicimos fue generar un proyecto de extensión a partir de esta actividad formal de extensión y se presentó en la convocatoria ordinaria 2019. En este caso se incluyeron más actividades con una reformulación debido a todo esto de la pandemia, donde hay que combinar actividades, inclusive acá también, en donde quizás el contacto presencial y el tener que aglomerar gente es todo un tema, entonces tuvimos que hacer toda una reformulación de toda la planificación que teníamos, y lo favorable, digamos, es que finalmente este proyecto de extensión salió adjudicado. Eso quiere decir que lo vamos a poder desarrollar, no solo en la localidad principal del partido de Coronel Brandsen, que es Brandsen, sino también en el resto de las localidades, con participación conjunta por parte de Zoonosis del municipio, del propio Comedor de la Tapera, que participó originalmente con nosotros, de una ONG que trabaja con animales rescatados de la calle, que se llama APA, y también del Rotary Club, que es una entidad un poco más conocida y que tiene sedes en un montón de lugares. Y participando también, en particular la facultad, a través del laboratorio donde me desempeño como ascripta. Y contando también con la participación nuevamente de docentes, de profesionales independientes y de una gran variedad de alumnos, ¿sí? Seguimos trabajando en este caso con alumnos de humanidades, hay gente de agrarias, hay gente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, tenemos de la Tecnológica Nacional, entonces la verdad que nos puso muy, muy contentos el saber que íbamos a poder desempeñar la actividad, por lo menos ahora en vistas, digamos, durante el año que viene. Nos va a quedar pendiente para el año que viene con una modalidad totalmente reformada. Bien, Rocío, ¿terminaste? Sí. Bien, ahora van a empezar las preguntas. Te felicito por la presentación y por el trabajo. La verdad que cuando lo leí me gustó mucho. No sé, a ver si hay alguien que quiera hacer una consulta. Si no, empiezo yo con todas las que tengo. Cristian, hay una pregunta en el chat. Bien. Pregunta María Eugenia si encontraron dificultades para que estudiantes se involucren en la actividad propuesta del proyecto. Sí, fue todo un tema, porque de hecho teníamos alumnos también, nosotros somos de La Plata, pero tenía, por ejemplo, una alumna que era de la UBA, ¿sí? Y se presentaba, por ejemplo, la dificultad de que si sos de La Plata, no tenía cobertura con respecto a el, ¿cómo sería? El seguro. ¿Sí? Entonces con ella tuvimos que hacer algo en particular, ¿sí? Hay muchas cosas que sinceramente nosotros teníamos un pequeño subsidio para trabajar con la actividad, digamos, total, y después distintas personas de todo lo que lo integramos, nada, poníamos cosas nuestras, digamos, para que la actividad se pueda llevar a cabo y desarrollarla del mejor modo posible. Y en el caso de los chicos, bueno, lo que hacíamos era para que pudiesen venir, se coordinaba desde distintas zonas, por ejemplo, los que venían de La Plata, se ponían de acuerdo, uno tenía un auto, bueno, y se iban pasando a buscar, y a la vuelta lo mismo, los iban devolviendo las chicas, digamos, a sus casas. Entonces, en ese sentido, los que participaron no se les complicó, tenía otras chicas que venían de zona sur y ellas se hicieron todo el trayecto haciéndose los trenes y los micros para venirse con nosotros. Nosotros durante el día nos tomábamos un descanso al mediodía para que los chicos puedan comer, llevábamos el almuerzo y después se cubrían los gastos de los chicos de los viajes. O sea, eso estaba contemplado dentro del presupuesto del desarrollo de la AFE. Bien, ahí Carla levantó la mano, no sé si querés hacer una consulta. Bien, si no te consulto yo.
Ahí en el trabajo decía que participaban de 4 facultades, y vos nombraste algo en la presentación. ¿Los de otras facultades iban a cumplir otro rol? Por ejemplo, si iban de humanidades, iban a, no sé, con otra mirada, a buscar otra información, ¿o no? Mira, en este caso, por ejemplo, yo la tenía mi hermana que era de humanidades y yo la necesitaba para que me ayude a mí, por ejemplo, a hacer una bajada de línea. Ella hace ciencias de la educación. Entonces, para hacer una bajada de línea y que me explicara un poco a ver cómo iba a ser todo el manejo más social, digamos, con la gente, porque a mí me pasa inclusive profesionalmente que a veces les hablo y veo que se quedan mirándome y no me entienden. Entonces, ella nos ayudaba un poco, digamos, a interactuar con la gente desde ese lado. Tenía un manejo como si fuese de dar clase que a mí me vino bárbaro. Después, por ejemplo, mi hermano parece todo muy familiar, pero mi hermano estaba de la Tecnológica Nacional y bueno, él me ayudó con todo lo que fue el armado de la difusión, o sea, armar la página de Facebook de 4 patas, 4 cascos, entonces ahí podíamos hacer la difusión. Ahora me va a armar, por ejemplo, para que podamos hacerlo a través de Instagram y poder difundir ahora que las redes sociales parece que son todo y las necesitan. Bueno, me vino genial desde ese punto de vista. Después había chicos también de la facultad, bueno, de la UBA, como dije, de Capital, pero también de veterinaria. Y después tenemos agrónomos pero que en realidad son veterinarios. O sea, ellos trabajan en la facultad de agronomía, pero en realidad son veterinarios. Sí. Bien. Ahí Carla dice, quería consultar con qué se encontraron respecto al bienestar de los animales, específicamente de equinos utilizados en TAS, y qué Claro, como tracción actitud a viendo. sangre. Sí, Bueno, eso fue muy interesante, porque yo sabía que podía llegar a ser conflictivo, porque es como avalar esa actividad y no todos están de acuerdo. Acá la realidad es que como es un pueblo y es chiquito, no los utilizan, digamos, en el sentido como se ve a veces que aparecen esos equinos maltratados, todos flacos. No nos tocó ver ninguno de esos casos. De hecho, eran caballos uno más lindo que el otro, que la gente los tenía de mascota, que los utilizaba para transporte, que estaban preocupados porque la verdad es que no tenían recursos como para pagarle la consulta al veterinario y les venía genial si alguien se los podía desvasar, si alguien se los podía desparasitar. Venían a consultar por esto de la vacunación antitetánica y ahora qué les iba a pasar, porque la realidad es que nos quedó la segunda dosis en muchos ahí en suspenso. Entonces, la verdad que la calidad de quinos que nos llegaron no fue ninguno, digamos, controversial, ¿sí? La verdad que en ese sentido trabajamos con todos caballos muy bien cuidados, ¿sí? Algunos que los habían tocado poco, eso sí, o sea que de doma tenían muy poco contacto, digamos, con el humano, que fue un poco más difícil, pero después, sinceramente, no tuvimos problemas. bien. Ahí Paula comenta, dice, es un vacío en la reglamentación la participación de estudiantes de otras universidades, que a veces se puede resolver con coparticipantes, pero a veces lamentablemente no. Y después pregunta si se prepararon en conjunto las actividades eh, entre los compañeros de la otra facultad, que vos me decías que eran tu hermano, y eso, si lo fueron armando, pensándolo junto al proyecto, si ellos se fueron sumando. La realidad es que se fueron sumando. Sí, después ellos tenían más idea para el armado que yo, para maquetar todo, eran mucho mejores que los de veterinaria juntos, pero por suerte, por ejemplo, mi directora, o sea, en este caso yo actué como, digamos, directora formal de la actividad, pero tenía una tutora. Mi tutora es la que tenía mucha experiencia en todas las actividades, digamos, de extensión y que se dedica bastante a este tipo de actividades. Entonces, eso nos vino genial y también desde la Secretaría de Extensión de la facultad se portaron bárbaro, brindándonos todo el tiempo el apoyo y además nos decían qué cosas se podían llegar a incluir, qué cosas no, cómo tiene que ser el manejo con la gente, cómo tiene que ser el manejo con los alumnos, y después toda la parte burocrática que la verdad que no teníamos ni idea, que estuvo buenísimo también por ese lado, tener la oportunidad de decir, bueno, armamos un proyecto, con qué partes tienen que estar, cuáles son los pasos a seguir, eso también
fue buenísimo, o por lo menos nos sumó a todos una experiencia muy linda. Y los chicos, los que participaron, los alumnos que participaron, todavía seguimos en contacto y les avisamos, digamos, que lo del proyecto salió avalado, así que sabemos que contamos con muchos de ellos. Y lo mismo con los profesionales independientes. Es muy difícil que la gente quiera donar su tiempo a una actividad como esta. Y la verdad es que nos sorprendió esto de que se vienen de bastante lejos para un día tomarse el tiempo de darnos una mano, ¿sí? Así que eso también estuvo muy bueno. Sí, yo creo que cuando se abre esos espacios tenés mucha gente que está ahí para ayudar y está bueno que se abran. Comento que, no sé si Paula Arroyo es de la UNR o no, pero en los proyectos de extensión que son acreditados, como el tuyo, en la universidad, una vez que son acreditados, vos podés sumar gente, sería de otras organizaciones y eso, y te pagan el seguro de los que van a participar de las actividades, Ah, además de mira, los que figuran en el proyecto. Por ahí tirarlo como idea. bien, sí, porque la intención es, nosotros seguimos dejando a los alumnos que tenemos, por ejemplo, de la UBA, siguen estando en el listado de participantes, y la idea es tratar de algún modo volver a conseguirles que tengan el seguro, que se puedan movilizar, que para esta actividad ellos, que ya que nos van a dar su tiempo para trabajar con nosotros y con la gente, bueno, buenísimo, que no tengan que encima invertir en eso, ni ponerse en riesgo tampoco, ni tener ningún tipo de inconveniente. Y con respecto a las organizaciones, también creo que, que les va a agradar, porque la verdad que fue difícil el conseguir el aval de otras entidades, ¿sí? Que se sintieran seguras que no íbamos a hacer nada incorrecto, que no íbamos a competir, porque esa era otra cosa, competir con los veterinarios del pueblo era todo un tema. Entonces había que buscar lugares muy alejados y que se dieran cuenta que no era la finalidad, que va a ser gente que la realidad es que no va a llegar nunca al consultorio de ellos, ¿sí? Después vienen otras personas que quizás sí, pero a la que queríamos llegar, por suerte, llegamos y la realidad es que ellos no pueden, ¿sí? De hecho, tuvimos Está un par bueno, de... Rocío, hacer participar a las otras organizaciones del proyecto, del armado, o ponerlo en discusión antes de presentarlo y eso, y como que le hace sacar las dudas de qué es lo que vamos a hacer en el territorio y eso. No, previamente, desde ya que, o sea, lo tuvimos que charlar muchos con ellos de cuáles eran las actividades propuestas. En uno justo también hay veterinarios, en una de estas entidades participantes hay veterinarios, entonces, nada, tenían muy en claro qué actividades sí estarían dispuestas a avalar como institución y qué actividades no, para no hacer esto de, digamos, de hacer intrusismo dentro del propio grupo de veterinarios de la propia localidad. Entonces, eso por suerte lo pudimos pautar y cuando ellos nos dieron el ok, que se quedaron, digamos, tranquilos, bueno, eso nos permitió contar con la ayuda de ellos. Bien, bárbaro. Ahí Carla te escribe por el chat, no sé, después pónganse de acuerdo, así seguimos con. Dale, Dejanos el mail ahí y te seguimos consultando vía mail. buenísimo. Muchísimas gracias.